¿Cómo están todos? Buenas tardes. De verdad que un gusto para mí poder hablarles de un tema que por lo menos cuando yo estaba en residencia y nos tocaba hacer exámenes, era un tema que dentro de los mismos residentes decíamos, oh Dios, ¿verdad? Tengo el orgullo de participar de esta experiencia en Kidos desde hace más de 9 años y bueno, yo espero y de verdad que lo que deseo el día de hoy es poder plasmar un poco de lo que he ido aprendiendo en mi práctica y también poder enseñarles y recordar un poco sobre la vejiga neurogénica. Que al final yo creo que todos lo vemos así, es algo que sucede en una vejiga que impide que funcione de forma normal. La vejiga tiene su capacidad o tiene su forma ya de llenado y de vaciamiento que uno dice, bueno, no suena como tan importante, pero cuando empieza a fallar este comportamiento, notamos cómo puede cambiar la vida de nuestros pacientes. Voy a hablar en general sobre estas 4 cosas. Vamos a hablar sobre las generalidades, la evaluación del paciente, la clasificación del paciente y el tratamiento que se les puede dar. Entonces, definimos esta alteración, ¿verdad? Es una alteración de la función vesical normal, ya sea por una lesión central o periférica. Y hablamos de que estas lesiones pueden ser desde la parte de arriba, digamos a nivel cerebral, como también en alguna de las vías que produce esta comunicación hacia la vejiga. Recordando que, por ejemplo, en los infantes, en los niños, lo que son las lesiones que se puedan producir por traumatismo es muy baja, es menos del 5%, pero que puede estar relacionado a otras causas que vamos a ir viendo en el camino. Recordando y hablando un poco sobre esta enfermedad, les coloco acá el término disrafismo espinal como de las causas más frecuentes, porque esta alteración a nivel de los huesos, a nivel de la médula, que no produce un cierre completo, la principal causa de vejiga neurogénica, más del 90% está relacionado con esto. La incidencia mundial es de 1 a 30 por cada 10.000 nacimientos. Estas anormalidades o esta disfunción que se produce en la vejiga puede ser a nivel de únicamente vejiga, puede ser a nivel de esfínter o pueden ser ambas también. Es muy interesante poder entender qué tenemos que hacer con los niños, con estos pacientes, porque vieran que hay como 2 tendencias. Cuando uno lee, hay autores que dicen del 60 al 70% y hay otros que hablan de un 80% de los niños a los cuales no se cuida la vía urinaria o no se le da un manejo a este tipo de vejigas, ya pueden tener alteración en esta vía alta desde el primer año de vida y otros dicen en los primeros años de vida. Pero para que tomemos en consideración que diagnósticos tempranos nos van a ayudar a salvar nuestras unidades renales. También recordar que con el uso del ácido fólico ha venido en descenso el número de pacientes que nacen con algún disrafismo espinal. Aún así, cuando uno lee, cuando uno ve la literatura, recuerdan también que ahora hay diagnósticos prenatales muy tempranos y que hay países a nivel mundial que está permitido terminar con estos embarazos y con esto entonces también disminuye su incidencia mundial. ¿Y qué pasa entonces en nuestro país? Se ha visto que la incidencia de defectos de tubo neural en Costa Rica es alrededor de 5 por cada 10.000 nacimientos vivos. Se ha intentado ver si hay alguna incidencia o si hay algo estadísticamente significativo que nos diga si en alguna de nuestras provincias hay un aumento, pero en realidad no se pudo encontrar a pesar de que se intentó buscar, por ejemplo, algunas relaciones, en realidad se mantiene igual en 5. Si nosotros vemos estas lesiones, obviamente vamos a saber de que hay algo que no está bien a nivel de columna, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que empecemos como con lo más visual, con lo que está ahí?
Cuando vemos esto anatómicamente hablando, podemos decir, ok, si el paciente tiene una lesión a nivel, por ejemplo, de L1, podríamos pensar que de L1 para abajo todo está anormal. Es importante recordar que cuando estamos hablando de este tipo de pacientes, no necesariamente la localización anatómica va a ser la que nos va a decir lo que el paciente va a tener. Podemos tener pacientes con lesiones lumbares y va a tener un comportamiento torácico, ¿verdad? O podemos tener pacientes con algo torácico que va a tener un comportamiento más hacia el lumbar. De ahí la importancia, como ahora venía hablando también el doctor, es poder hacer un examen físico que nos guíe para nosotros poder saber efectivamente a qué nivel, y yo sé que ustedes todos han escuchado esto, ¿verdad?, a qué nivel se encuentra la lesión y así nosotros poder valorar qué cosas podemos esperar del paciente. Quería poner un par de diapositivas sobre cosas que veía con más frecuencia. Yo fui médico general por 3 años en el Hospital Nacional de Niños, me tocó rotar por el área de neurocirugía y entonces esto era como algo que veíamos con mucha frecuencia, ¿verdad? Las referencias de los compañeros para ver si este paciente necesitaba o no una valoración neuroquirúrgica. Entonces quise traer esta diapositiva para recordar lo que normalmente no va a ser algo de preocuparse. ¿Qué encontramos? Este orificio que tiene un saco que se logra ver, el fondo, la piel, normalmente se encuentra en línea media, la piel está intacta en la base y si está fuera de la línea media, normalmente no hay ninguna otra cosa asociada y el examen físico es completamente normal. Dirían los compañeros de neurocirugía, no ameritaría una valoración. ¿Qué sucede si encontramos esto? Apéndice caudal, hipertricosis, masas subcutáneas como un lipoma, hemangiomas capilar sacro, pliegue glúteos duplicados o desviado, definitivamente es un paciente que se necesita valorar. ¿Y por qué? Porque entonces aquí estamos buscando otras cosas, estamos buscando lo que pueda haber ya una alteración con la parte de la médula. Es un paciente que definitivamente necesitamos estudiar y necesitamos ver si puede también tener una alteración a nivel esfinteriano. Y entonces, ¿cuándo y cómo referimos? Lo que habíamos hablado anteriormente, estas marcas cutáneas, si hay asimetría de los glúteos, si tenemos una exploración neurológica normal, si hay alguna anormalidad a nivel esfinteriana, si el tamaño del seno o este hoyuelo, ¿verdad?, es mayor a 5 milímetros, si está a más de 2.5 centímetros del ano o hay algún antecedente de algún tracto ascendente a nivel del seno también. Recordar que también que este tipo de hoyuelos no van a tener salida de líquido, no van a tener descamaciones, se va a palpar el sacro. Vean que las características son muy diferentes. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Menores de 1 año se podría hacer un estudio inicial con una ecografía, un ultrasonido. Y decía una compañera neurocirujana, ahora que tenemos la posibilidad de hacer resonancias y TAC, ok, aquí tenemos una posibilidad de hacer un diagnóstico todavía de forma más temprana y referir. Quiero hablarles rápidamente, pero para mí es sumamente importante y yo le llamo así el lobo con piel de oveja. Y ustedes deben decir, ¿qué es esto? La espina bífida oculta. Y para mí es sumamente importante hablar de este tema, porque a pesar de que en la literatura se define como que es una incidencia desconocida por un subdiagnóstico, y lo ponemos así como desconocida porque si ustedes revisan la literatura, dice que la incidencia puede ser de 1 a 50% de todos los disrafismos espinales, o sea, no sabemos en realidad cuánto. Pero a nivel urológico, alrededor del 40% de los pacientes, de los niños, pueden tener síntomas. ¿Qué es lo que yo veo normalmente? Veo urgencia, veo frecuencia y veo incontinencia. Y está descrito que aquellos pacientes que tienen enuresis, que no se ha podido manejar de una forma adecuada,
aquellos pacientes que tienen una encopresis, que no se logra saber una causa, deberíamos estudiar y ver si el paciente no tiene este tipo de disrafismo espinal, una espina bífida oculta. Y también recordar que normalmente estos pacientes no tienen tal vez signos clínicos, pero nos están hablando de otras cosas, de los síntomas, y nosotros pues al ser médicos tenemos que ir juntando rompecabezas, así les digo yo a mis pacientes, vamos juntando los rompecabezas para ver qué podemos encontrar que nos dé una idea hacia dónde vamos. Laboratorios y estudios que normalmente se hacen, el estudio de creatinina, cistatina C, que ya pregunté, que también se está haciendo en el hospital, el examen general de orina, recordar que los pacientes que tienen algún tipo de vejiga neurogénica, el paciente que se hace cateterismo limpio intermitente, los exámenes de orina no van a ser limpios. Me llama mucho la atención que, por ejemplo, pacientes que tienen bacteriurias asintomáticas a veces son tratados con antibióticos y durante mucho tiempo. Si tenemos claro que este reservorio que se llama la vejiga no está funcionando de una manera adecuada, que no tiene muchas veces su capacidad de sacar la orina o que estamos introduciendo una sonda, difícilmente vamos a tener una vejiga estéril. Entonces, si no tenemos un paciente con infecciones del tracto urinario a repetición, infecciones febriles, es un paciente que mejor observamos, tranquilizamos a los papás y valoramos posteriormente. ¿Con qué podemos valorarlos? Estudios como el ultrasonido, en caso de que queramos ver si hay dilatación, también a nivel de ureteros o alguna alteración a nivel renal. Podemos hacer uso de los estudios urodinámicos, que posteriormente me voy a referir. Podemos utilizar y hacer este estudio, que es el DMSA, para poder ver qué zonas del riñón han sido cicatrizadas. Y cuando hay pacientes en los cuales han tenido infecciones del tracto urinario febriles persistentes, sí está indicada realizar una cisturetrografía miccional para también asociar a ver si no hay un reflujo vésico-ureteral asociado. Con los estudios urodinámicos en los pacientes que tienen vejiga neurogénica, tanto en niños como en adultos, es un pilar para nosotros poder saber qué tipo de vejiga tiene el paciente, qué posibilidad de daño de la vía urinaria tiene. Los estudios urodinámicos van a ser como nuestra ventana diagnóstica, como para poder saber hacia dónde puede seguir este paciente. ¿Qué buscamos con estos estudios urodinámicos? Ver la capacidad vesical, sumamente importante, porque vejigas pequeñas, problemas grandes. El comportamiento del esfínter, cómo se comporta también la presión del detrusor. La presión del detrusor es esta presión que hay a nivel vesical que puede hacer que se rompa, digámoslo de alguna forma, este sistema para que no migre la presión hacia los riñones y entonces estamos mandando esta presión hacia todo el sistema colector. Y las presiones de pérdidas. Esto nos va a ayudar a saber si el paciente va a tener un tipo de esfínter hipotónico que se abre o un tipo de esfínter hipertónico que, sumado a una vejiga de alto riesgo con presiones altas, es un gran problema para nosotros. Entonces, ¿qué estamos buscando? Clasificar la vejiga. ¿Qué dice la literatura? Idealmente, después del nacimiento, estos niños que tienen algún tipo de disrafismo espinal, después del cierre a la 6ª semana ya estaría indicado su primer estudio urodinámico, para nosotros poder saber si este paciente tiene una hiperactividad del detrusor urodinámica que ya necesite el uso de anticolinérgicos. Y bueno, este es mi mundo, se los quiero presentar. Los estudios urodinámicos son estudios de presión-flujo y lo que hacemos es ver el comportamiento por medio de gráficos sobre cómo se está comportando de forma natural, lo más fisiológico, la vejiga. ¿Qué es lo que yo busco como urodinamista? Yo busco esto, una vejiga de riesgo, que tenga una presión de apertura alta, esto es, el niño quiere orinar o necesitamos orinar, el esfínter no lo deja. Si el esfínter no lo deja, toda la presión queda dentro de la vejiga. La capacidad vesical, una capacidad vesical
alta, más bien una capacidad vesical baja con una presión esfinteriana alta, es una bomba de tiempo. Y si hay alteraciones de la adaptabilidad. ¿Qué es esto? Conforme se va llenando la vejiga, ella tiene que mantener presiones estándares, no tiene que superar cierto número de presión. Si se da esta alteración de la adaptabilidad en la vejiga, en niños, en adultos, se complica esta función vesical. Quería mostrarles este estudio urodinámico, es de un paciente mío. Este paciente fue referido a mí por incontinencia urinaria, es un varón. Que un varón tenga incontinencia urinaria es bastante difícil, por la anatomía que tiene el esfínter, por el largo que tiene la uretra, es complicado. Y resulta de que este paciente no tenía vida, iba a orinar como cada 5 minutos. Cuando le hago el estudio urodinámico, lo que ustedes pueden ver acá, todos estos son pérdidas de orina constante, con llenado, una capacidad vesical que no supera los 180 cc. Ante la sospecha le solicité un TAC y el TAC lo que dice es que hay una gran posibilidad que lo que nos estemos encontrando es una espina bífida. Ven donde la clínica se une con estos estudios y lo que estamos haciendo es dando un pie adelante a la mejoría de la calidad de vida. Yo clasifico como a grandes rasgos, como para que podamos ver sobre esto, en las vejigas que se comportan como una vejiga que se contrae mucho, eso se define como una hiperactividad del detrusor, antes les llamaban contracciones inhibidas, una vejiga hipoactiva, un esfínter más bien hipertónico o un esfínter que es hipotónico, teniendo en cuenta cómo es este universo, cómo se comportan las vejigas, podemos ver desde las enfermedades que están relacionadas con estos disgrafismos, las enfermedades que están relacionadas con los traumas y ya más adelante podemos ver incluso enfermedades neurodegenerativas que nos va a comportar de forma diferente. Es un mundo impresionante de diversidad en cómo se pueden comportar este tipo de vejiga y cómo se comportan estas lesiones. Hay dos bases de tratamiento, el proactivo y el reactivo. ¿Qué es? Proactivo es, bebé nace e iniciamos con los cateterismos limpios intermitentes más o no utilizamos los anticolinérgicos, esto para que haya una buena adherencia a estos cateterismos. Y están también hablando en la literatura que no podríamos dejar o hacer únicamente el cateterismo si no usamos o si no hacemos una adherencia al manejo del estreñimiento concomitante. El tipo reactivo es el esperemos para ver cómo se comporta el niño, esperemos a ver cuántas veces micciona, esperemos a ver cómo se comporta el estreñimiento, esperemos a ver si hay cambios neurológicos para poder iniciar un tratamiento proactivo. Son dos escuelas, sí se sabe que el proactivo es el que está salvando riñones, ¿verdad? Pero todavía hay escuelas, hay países donde están esperando más cuando hay cierta dificultad de parte de los padres para poder realizar los cateterismos, realizar un tratamiento reactivo. Hablando un poco sobre el cateterismo limpio intermitente, recordar que es limpio, no estéril, lo que estábamos hablando de las bacteriurias. Todavía hay conflictos entre el uso de sondas de un solo uso, lubricadas, no lubricadas, de múltiples usos. Hay estudios controversiales, igual que hablan sobre esta reutilización de las sondas. Lo que sí todos llegan a una conclusión es que se deberían utilizar sondas específicas para el tracto urinario. No está indicada la profilaxis y ahí yo le puse un asterisco porque según las guías europeas, los niños en los cuales los padres todavía no están muy satisfechos, todavía no están muy seguros en cómo están realizando el cateterismo, sí se podría utilizar la profilaxis hasta que los padres se sientan seguros de lo que están haciendo. No está indicado en pacientes con disgrafismos, pero sin datos de obstrucción, hacer siempre el cateterismo limpio intermitente. Y una de las metas es lograr la continencia a menos en el 40% de estos pacientes.
El tratamiento reactivo, como les decía, es esperar a ver qué sucede, a esperar los tiempos de vaciamientos, ver las pérdidas de orina, medir si la capacidad vesical cambia, a ver si hay cambio en los estatus neurológicos, y podemos valorar estos. Una herramienta muy práctica es algo que se llama un diario miccional. Le decimos a los papás que midan qué cantidad de orina, los niños al menos durante 3 días o los adultos también, y con eso podemos darnos una idea de cómo está el funcionamiento vesical. Sobre la terapia médica, en niños seguimos utilizando los anticolinérgicos o antimuscarínicos. Ya hay un estudio sumamente interesante que salió en el 2017 sobre la posibilidad de la utilización de la solifenacina a partir de los 2 años. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con este fármaco, pero en niños más grandes, y tienen una muy buena respuesta y una tolerancia bastante adecuada. Recordar que se puede utilizar en evidencia cuando ya uno hace un diagnóstico de una hiperactividad del detrusor urodinamica, el uso de anticolinérgicos. Si vamos a utilizar los antimuscarínicos, estos anticolinérgicos por sonda vesical, las dosis aumentan, se pueden aumentar porque la absorción no es la misma y a veces ese dato se nos olvida. Y siempre recordar y explicarle a los padres los efectos secundarios del medicamento. Como pilar les hablaba, es el manejo de la constipación y la incontinencia fecal. Iniciamos con laxantes suaves, estimulación digital, la utilización de supositorios rectales, enemas, irrigación retrógrada, y terminemos con la parte quirúrgica con valorar la realización del malón. Y el tratamiento quirúrgico urológico dependerá de lo que el paciente tiene. Esta foto que está acá es una vejiga toda trabeculada, probablemente es una vejiga que no tiene una capacidad adecuada para poder producir vaciamiento. Y la típica foto, ¿se acuerdan que le dicen a uno el arbolito de Navidad de una vejiga neurogénica? Entonces podemos intentar aumento vesical, cistoplastías de aumento con intestino. Podemos intentar en algunos pacientes hacer cierres del cuello vesical. Ya tenemos la oportunidad de poner sling, los cabestrillos que se utilizan en incontinencia. Hay cabestrillo masculino y cabestrillo femenino. Está la posibilidad también de utilizar esfínter uretrales artificiales, y ya se está valorando la utilización de la toxina botulínica, la cual lo utilizamos en aquellas vejigas neurogénicas que tienen una hiperactividad del detrusor que no ha funcionado. Los medicamentos podemos valorar la toxina botulínica, que tiene, en realidad les va muy bien. Y es importante entender hacia dónde vamos. Todos los que trabajamos con niños sabemos que nuestro trabajo no es para hoy, nuestro trabajo es de futuro, ¿verdad? Y lo que estamos tratando de evitar son precisamente estas complicaciones de la edad adulta. El daño renal, que está más o menos, se dice que un 25% de estos niños pueden llegar en la edad adulta a tener un daño renal. Las fallas renales, el estadio final, las insuficiencias renales, las infecciones del tracto urinario que se da de forma persistente, las lesiones renales, las cicatrices renales, que nosotros esto ya no tenemos manera de revertirlos, y los pacientes que están en trasplante renal. Quise poner esto porque es muy llamativo que en los países en los cuales se permite la interrupción del embarazo, esta es la carta, digamos, que hablan, y la carta que muestran para poder hacer esta interrupción de los embarazos. Es evitar los costos a largo plazo de los gastos que se producen por estas complicaciones de forma crónica. Esta es la carta que ellos presentan. Me basé en esta revisión, que son las guidelines del manejo de vejiga neurogénica en niños y en adolescentes de la Sociedad Europea del año 2019. Y básicamente lo que nos hace muy rápidamente es recordarnos la importancia siempre del examen físico, de la historia clínica, de optimizar el manejo intestinal. Vea que ya lo ponen como parte de valorar aquellos pacientes que, si se necesitan o tienen alteración en los ultrasonidos de vías urinarias, valorar la videourodinamia. En nuestro país todavía no lo hacemos, pero espero en Dios que podamos pronto empezar con esto.
también valorar la realización de la cisturetrografía miccional. Continúa explicando qué hacemos de los 18 meses a los 4 años, recordando la importancia también del manejo del peso de los niños, tanto para facilidad de los padres como también la facilidad para los niños, para los cateterismos. Hablan sobre la necesidad de hacer un control urodinámico de forma anual y si hay alguna alteración, como por ejemplo infecciones del tracto urinario, repetición, febriles, valorar también realizar la cisturetrografía miccional y también recomiendan de 5 años hasta adultos igual valorar ultrasonido, cistografía, urodinamia, DMSA, dependiendo de los hallazgos conforme van creciendo. Y yo creo que esto es como de lo más importante, ¿cuáles son la meta? ¿Cuál es la meta? ¿Cuáles son las metas del tratamiento de estos pacientes? Y nuestra meta siempre va a ser preservar y mejorar la función renal de estos niños, prevenir las infecciones del tracto urinario sintomáticas, evitar el deterioro del tracto urinario, mejorar la continencia en nuestros adolescentes, optimizar la función vesical, que podamos darle tranquilidad en ese aspecto y algo que deberíamos hacer que es mejorar la calificación del cuestionario del cateterismo limpio intermitente, que ellos tengan voz para decirnos qué cosas tenemos que cambiar para que ellos se sientan mejor. Y algo que es sumamente importante, que yo pienso que esto es en todas las especialidades, pero principalmente el abordaje multidisciplinario. Yo como uróloga, Zaira Alonso, yo no puedo manejar un paciente con una vejiga neurogénica sola, es imposible para mí. Puedo dar recomendaciones terapéuticas sobre el manejo, pero si yo no me apoyo de ustedes como pediatras, del gastroenterólogo, del fisioterapeuta, si yo no me apoyo de los compañeros de psicología, imposible que logremos esta meta. La calidad de vida de nuestros pacientes. Muchísimas gracias por su atención.